Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, América Latina. Bienvenidos aquí a las noticias en DW Deutsche Welle. Los saludamos desde Berlín, Alemania. Yo soy Pia Castro. Rusia ha justificado este viernes los bombardeos del Kremlin a las infraestructuras civiles ucranianas y vaticina que la relación con Europa nunca será igual. Los detalles. En una llamada telefónica con el canciller alemán Olaf Scholz, el presidente ruso Putin ha dicho que sus bombardeos contra las infraestructuras energéticas en Ucrania, que han dejado a millones de habitantes sin luz ni calefacción, coincidiendo con las primeras nevadas, son necesarias e inevitables. Irán intensifica su campaña de intimidación contra periodistas y disidentes mientras intenta contener el flujo de información crítica con el gobierno. Y Perú votará nuevamente la destitución de Pedro Castillo, la tercera vez desde que asumió el cargo en julio del 2021. La OEA pide una tregua política. El presidente ruso Vladimir Putin amenazó nuevamente a Ucrania durante una conversación telefónica con el canciller alemán Olaf Scholz. Según el Kremlin, el presidente Putin dijo a Scholz que los ataques contra la infraestructura civil en Ucrania son necesarios e inevitables debido a las provocaciones de Kiev. El canciller alemán urgió a Putin a encontrar cuanto antes una solución diplomática al conflicto. Pero el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, que aquí vemos, aseguró que la negativa de Washington a reconocer el territorio anexionado por Moscú dificulta estas hipotéticas negociaciones. Detonaciones de misiles rusos cerca de Bakhmut. Los combates más intensos se libran en el este del país, una pesadilla para los habitantes de esta región. Disparan todos los días, día y noche. Las granadas impactan en nuestras casas y destrozan las ventanas. Por suerte, las mías aún están intactas. Desde hace meses, las tropas rusas intentan conquistar la ciudad de Bakhmut para poder avanzar hacia el oeste. Pero pese a los supuestos éxitos militares que anuncian, las tropas ucranianas siguen resistiendo. Y con la ayuda militar de Occidente, Kiev espera que esa situación se mantenga. Aunque las últimas declaraciones de Washington suscitan cierto escepticismo. En la reunión con el presidente francés Emmanuel Macron, el presidente Joe Biden garantizó al gobierno ucraniano más apoyo. Pero el tono parece estar cambiando. Con cautela y condiciones, Biden se muestra abierto a negociar con Vladimir Putin. Estoy dispuesto a hablar con el señor Putin si muestra un interés decidido en buscar una manera de terminar la guerra. Hasta el momento no lo ha hecho. Si ese fuera el caso, lo consultaré con los aliados de la OTAN. La solución más fácil para acabar con la guerra sería, según Biden, la retirada de las tropas rusas de Ucrania. La reacción de Moscú no se hizo esperar. Según el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, Putin no es reacio a negociar. Pero la negativa de Estados Unidos a reconocer los territorios anexionados en el sur y el este de Ucrania como territorio ruso dificulta el diálogo. Una retirada de Ucrania, como exige Biden, es para Moscú inaceptable. Kiev, por su parte, exige categóricamente la retirada de las tropas rusas de toda Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky incluso ha prohibido por decreto las negociaciones directas con Vladimir Putin. El Ministerio de Exteriores ucraniano ha informado que sus sedes diplomáticas en 6 países europeos han recibido en los últimos días cartas amenazantes y paquetes ensangrentados con ojos de animales. En Madrid, la policía ha acordonado la embajada de Ucrania después de que se recibiese una carta con restos de sangre. Se trata de la segunda alarma en 48 horas en una sede diplomática donde el miércoles un empleado resultó herido por una carta con material pirotécnico. Un paquete sospechoso obligó a evacuar el consulado de Ucrania en Brno, la segunda ciudad de la República Checa, aunque solo contenía restos de animales muertos. Embajadas y consulados en Hungría, en Holanda, en Polonia, en Croacia e Italia también investigan envíos similares. En Washington ha sido hallado un paquete sospechoso cerca de la embajada rusa. Bueno, Irán intensifica su campaña de intimidación contra periodistas y disidentes mientras intenta contener el flujo de información crítica con el régimen. El país continúa sacudido por las protestas y las voces disidentes, luchas
por adelantarse a los servicios de inteligencia para poder difundir la información, lo que sucede allí. El Comité para la Protección de los Periodistas asegura que 62 periodistas han sido arrestados por el régimen iraní por informar sobre la muerte de Gina Mahsa Amini. Recordemos que murió bajo la custodia de la Policía de la Moral en septiembre pasado. Eso significa que para muchas personas la única manera de informarse sobre lo que ocurre en el país es a través de los medios de comunicación extranjeros. Y este es el caso, por ejemplo, de nuestro servicio aquí en Deutsche Welle, nuestro servicio persa, que también ha sufrido el acoso iraní. Durante 8 semanas, Nilofar Golami y sus compañeros han seguido de cerca la represión de las protestas en Irán. Su tarea, hacer oír a quienes el régimen iraní intenta silenciar. Hoy han recibido imágenes de una joven que se suicidó tras ser detenida por las fuerzas de seguridad. Casi todos los días recibimos videos de Irán, de lo que pasa en las calles de Irán. Y por supuesto tenemos algunas conexiones, algunas fuentes fiables que publican los videos grabados por los propios ciudadanos. Porque como sabes, no tenemos medios de comunicación libres dentro de Irán. Así que ese es el valor de los reportajes de los ciudadanos. Con este material, la redacción de DW en lengua persa emite cada día decenas de videos y artículos. Gracias a sistemas informáticos como Toro Sifon, los iraníes pueden acceder al contenido de DW a pesar de los esfuerzos del régimen de Teherán por censurar a los medios extranjeros. Intentan impedir que nos lleguen fotos e imágenes de las protestas y que nuestros contenidos lleguen a los iraníes, pero no les funciona. Vemos que tenemos mucho más, incluso 4 veces más audiencia de la que teníamos antes de que empezaran las protestas. Pero su trabajo tiene un precio. El Departamento de Lengua Persa de DW ha sido sancionado por el régimen iraní con la prohibición de entrar en el país. Muchos de los presentes aún tienen familia en Irán y temen por su seguridad. El brazo del régimen parece extenderse hasta Alemania. Algunos miembros del equipo han recibido incluso amenazas personales. Las amenazas deben tomarse en serio, porque en los últimos 43 años la República Islámica ha atacado repetidamente a sus opositores en el exilio con atentados terroristas y secuestros, incluyendo a periodistas y activistas políticos. Pero este comportamiento me hace centrarme aún más en mi trabajo periodístico y me anima a ser una voz del pueblo iraní. A pesar de las amenazas, las sanciones y la censura en Internet seguirán informando lo mejor posible sobre lo que ocurre en Irán. Lo denominan una revolución en curso que podría durar meses o incluso años. Muy bien, y ahora pasamos a la economía. Ya la ven con Rosa Casals. Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal, Pía? Y empezamos con la mirada puesta en Estados Unidos. El mercado laboral de ese país se mantiene sólido en noviembre, con más creación de empleo de lo esperado y desempleo estable. El mes pasado se crearon 263.000 puestos de trabajo, muy por encima de los 200.000 estimados por los analistas. La excelente salud del mercado laboral plantea interrogantes sobre la lucha contra la inflación por parte de la Reserva Federal. Paradójicamente, es deseable un aumento del desempleo que permita reducir presiones sobre los precios por la vía de la demanda de bienes y servicios y los salarios. Los datos del mercado laboral tampoco gustaron a los mercados, que reaccionaron a la baja. Y analizamos este asunto con nuestra compañera en la Bolsa de Nueva York, Ana Nieto. Muy buenas tardes. Vemos que la creación de empleo sigue fuerte, una noticia positiva, pero eso complica mucho las decisiones de la Reserva Federal, ¿no? Cuéntanos. Sí, puede complicarlas, pero también hay que tener en cuenta que la Reserva Federal ha subido los tipos de interés este año a un ritmo históricamente acelerado y que se espera medio punto para diciembre, que bueno, es una moderación, pero sigue sin ser, es una subida que no es menor. Pero sí, el informe de empleo no va en la línea de lo que quiere ver Jay Powell y el resto de la Reserva Federal. Crece el empleo y avanzan los salarios, un 5,1% en lo que va de año. La tasa de desempleo queda en el 3,7%, en el 3,9% para la población latina. Ahora bien, también hay sombras. La población activa no crece, bajan las horas trabajadas, se crea mucho empleo en aquellos sectores que todavía no han recuperado las plantillas perdidas durante la COVID y se crea bastante menos empleo en aquellos sectores que son sensibles a los tipos de interés que están a la alza, como ya hemos contado. Pero además hay una cosa más, y es que los datos de empleo se recogen de 2 encuestas, una que se hace a las empresas y otra que se hace a los hogares.
La que se hace a los hogares es mucho menor, pero está empezando a mostrar muchas divergencias y es mucho más débil que la que se hace a las empresas. Lleva 3 meses siendo más débil y este mes ha sido mucho más agudo. Cuando esto ocurre es porque hay un punto de inflexión, va a cambiar la tendencia, mucho más en línea con lo que quiere ver la Reserva Federal. Bueno, Yana, en el último mes se han anunciado importantes despidos en el sector tecnológico. ¿Se esperan más? Pues es posible que así sea. De momento, noviembre es uno de los peores meses para el sector tecnológico, que ha contratado mucho en los últimos años y que normalmente no despide. Pero tan malo ha sido que la consultora Challenger Graham Christmas, que está especializado en contrataciones y despidos, está diciendo que es el peor mes desde que tienen ellos una base de datos histórica, y esto es desde el año 2000. Tan malo ha sido noviembre que ha convertido en el año 2022 en el peor año para el sector tecnológico en materia de empleo desde el año 2002. Pero hay otros sectores que también están destruyendo empleo. De hecho, los anuncios de despidos han crecido un 6% este año con respecto al año anterior. Otros son, por ejemplo, el sector automotriz y también el sector de bienes raíces, muy sensible a las subidas de tipos de interés. Por otro lado, las contrataciones están empezando a bajar y no hay tanto interés en contratar, sobre todo por parte de las pequeñas empresas. Luces y sombras de los datos de empleo en Estados Unidos. Muchas gracias por el análisis, Ana. Buen fin de semana. Y seguimos en Estados Unidos. El propietario de Tesla, Elon Musk, ha presentado el primer camión eléctrico de la compañía, el Semi, construido para transportar cargas pesadas a largas distancias y con miras a revolucionar el incipiente mercado de los vehículos eléctricos pesados a batería. El primer tractocamión ha sido para Pepsi. El camión eléctrico que Tesla había anunciado hace tiempo ya está aquí. Semi, así se llama, puede transportar más de 36 toneladas y tiene una autonomía de unos 800 kilómetros. El mismísimo jefe de Tesla, Elon Musk, presentó su camión eléctrico en su factoría de Nevada. En Estados Unidos hay 15 millones de turismos y un par de cientos de miles de camiones. Parecen pocos, pero causan el 20% de las emisiones, ya que son enormes y circulan sin descanso. Así que si tenemos en cuenta las horas de conducción y la carga, aunque solo sean el 1% de la producción de vehículos, suponen el 20% de las emisiones de vehículos y más de un tercio de todas las de partículas. El nuevo camión tiene 3 motores eléctricos y un sistema de carga rápida. La primera entrega de 100 unidades es para el fabricante de bebidas PepsiCo. Semi no es el primer camión eléctrico, ya que Renault, Volvo y Daimler también tienen camiones eléctricos en su gama. Cambiamos de escenario. El gobierno de Venezuela y la empresa energética estadounidense Chevron suscribieron este viernes contratos en Caracas para continuar con la producción conjunta de crudo en el país caribeño. El ministro de Petróleo, Tarek El Aissami, aseguró que se trata de un paso importante pero insuficiente, ya que sobre Caracas siguen pesando las sanciones económicas de Washington. El pasado sábado, el gobierno de Estados Unidos anunció la autorización al gigante petrolero para retomar operaciones limitadas de extracción por 6 meses, como resultado de la reanudación del diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición en México. Chevron tiene 4 empresas mixtas con PDVSA que producen en conjunto unos 50.000 barriles diarios de crudo. Un asunto que analizamos con nuestro compañero Óscar Schlenker, que nos acompaña desde Caracas. Óscar, saludos. En primer lugar, ¿a quién beneficia este acuerdo entre Venezuela y el gigante energético Chevron? Pues claramente beneficiado es Chevron, que desde hace tiempo había querido reiniciar sus operaciones en Venezuela. Esto era algo que se esperaba y por el cual había estado presionando desde hace tiempo. Cobrar las deudas que tiene con el gobierno y obtener las ganancias del petróleo venezolano en el mercado estadounidense es un beneficio. A nivel político también gana la administración de Nicolás Maduro, que logra mediante este acuerdo levantar parcialmente una de las sanciones impuestas por Estados Unidos, que parecía estar bastante firme en mantenerlas. Eso a nivel político, y como mensaje es un triunfo, y Maduro lo está aprovechando políticamente dentro y fuera de Venezuela. Además ofrece una oportunidad para demostrar credibilidad y confianza, al menos económicamente, para buscar que se levanten el resto de las sanciones que continúan exigiendo desde la administración de Nicolás Maduro.
Chevron tiene, decíamos, 4 empresas con PDVSA, Petróleos de Venezuela. ¿Qué implica el acuerdo para los ingresos fiscales del país? Pues ahí es necesario profundizar más en cómo está elaborado este acuerdo y ver más allá del mensaje político. Las operaciones de Chevron en Venezuela van a beneficiar a varias empresas mixtas también en donde ellos son minoría que tienen en el país. Y aunque Chevron no tendrá el compromiso fiscal hacia el Estado, estas empresas mixtas donde Chevron es minoría, como Petropiar, sí tienen ese compromiso con el Estado y con PDVSA. Así que quizás directa o indirectamente esto aportaría ingresos fiscales, según algunos economistas. Un aumento de producción petrolera gracias al retorno de las operaciones de Chevron también beneficia a la industria petrolera venezolana y a sus ventas fuera de Estados Unidos. Así que hay muchas maneras en que se podría beneficiar el Estado venezolano a raíz de esta licencia que, aunque limita explícitamente el funcionamiento de Chevron en Venezuela, existen implicaciones que sin duda beneficiarán al Estado venezolano y si no fuera así, no creo que se hubiese llegado a ese acuerdo. Interesante. Muchísimas gracias por ampliarnos estas informaciones, Óscar. Bueno, bien, nos quedamos en Venezuela, ¿no? Exactamente, porque la mesa de negociación entre el gobierno y la oposición venezolana están dando frutos. El más reciente acuerdo social permitirá la liberación de recursos congelados por las Naciones Unidas, por las sanciones de Estados Unidos y destinarlos a la ayuda humanitaria. Sin embargo, la oposición y algunas ONGs venezolanas ven con escepticismo estas negociaciones, mientras Maduro no aborde en términos concretos las otras 2 grandes cuestiones pendientes, que son elecciones libres y la liberación de los presos políticos. Este miércoles Maduro condicionaba la celebración de las elecciones en 2024 al levantamiento total de las sanciones internacionales, también las de la Unión Europea. Vamos a dialogar, porque nosotros queremos unas elecciones libres en Venezuela, libres de sanciones, libres de medidas coercitivas unilaterales. O hay elecciones libres de sanciones, o hay elecciones libres de sanciones. Ahí está el dilema. Elecciones libres, ¿quieren? Justas y transparentes. Elecciones libres de sanciones, libres de medidas coercitivas unilaterales. Que las quiten todas, que se las lleven todas para ir a unas elecciones frescas, bonitas, buenas, en el momento que la Constitución determine. El presidente electo de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, afirmó este viernes que prevé viajar a Estados Unidos para reunirse con el mandatario Joe Biden antes de asumir el cargo, que será el próximo 1 de enero. Lula, presidente entre 2003 y 2010, fue electo para un tercer mandato al frente de Brasil después de derrotar el 30 de octubre al ultraderechista Bolsonaro, un aliado cercano del expresidente estadounidense Donald Trump. El líder petista, que sigue negociando composición del próximo gobierno con los otros partidos y que tiene en vilo a los mercados, dijo tener muy claro los temas que quiere abordar con Biden en su visita a la Casa Blanca. Escuchemos lo que dijo. El daño que Trump ha hecho a la democracia en Estados Unidos es el mismo que Bolsonaro hizo en Brasil. La forma de pensar de Trump, su comportamiento, es el mismo que el de nuestro presidente. Hablaremos de política, de las relaciones entre Brasil y Estados Unidos, del rol de Brasil en la nueva geopolítica mundial. Quiero hablar con él de la guerra en Ucrania, de que no hay necesidad de una guerra. El presidente de Bolivia, Luis Arce, promulgó este viernes la ley sobre el nuevo censo de población después de semanas de trágicas protestas en Santa Cruz, el motor económico del país. El izquierdista Arce anunció en una comparecencia televisada que el censo se llevará a cabo el próximo 23 de marzo de 2024. La ley, que fue aprobada por el Parlamento, es fruto de un acuerdo entre un sector del oficialismo y la oposición. Santa Cruz, bastión de la derecha, realizó una huelga ciudadana de 36 días en reclamo de un nuevo censo que actualizará la cantidad de fondos estatales que recibe y su representación legislativa antes de las elecciones presidenciales de 2025. Las protestas dejaron al menos 4 muertos y casi 200 heridos, así como grandes daños económicos, según el gobierno.
Y nos vamos ahora a Perú, porque la crisis política allí, desatada por una serie de intentos de destituir al ejecutivo de Pedro Castillo, no cesa. Castillo afrontará el próximo 7 de diciembre un pedido de vacancia planteado por la oposición en el Congreso, en este caso por una presunta permanente incapacidad moral para seguir en el cargo. Además, una sesión del grupo parlamentario, los legisladores han propuesto admitir a trámite 5 denuncias constitucionales contra el presidente. Y en estos momentos una misión de la OEA acaba de terminar una visita al país en la que llamó al diálogo a las dos partes. Una tregua política, esa es la recomendación de la misión de alto nivel de la Organización de Estados Americanos tras visitar el país andino. La respuesta llegó rápido y no precisamente apoyando a la OEA. El Congreso de Perú aprobó este jueves debatir una moción de destitución contra el presidente Pedro Castillo, la tercera en los 16 meses que lleva en el poder. Esta vez buscan la destitución por la supuesta incapacidad moral para ejercer el cargo del líder izquierdista que asumió la presidencia en julio de 2021. El mandatario peruano, por su parte, hizo este jueves una llamada a los presidentes del Congreso y del Poder Judicial para dialogar tras la petición que hizo la misión de la OEA de que inicien un proceso que lleve a las partes a conversar ante la crisis política que afecta al país. La oposición, sin embargo, no busca una tregua y pide un adelanto electoral. La salida más probable, más exitosa a esta crisis política que vivimos es un adelanto de elecciones generales con reformas políticas que hagan posible una gobernabilidad como no la hemos tenido en estos últimos años. Y para ello, la moción de vacancia que estamos presentando debería servir como un primer paso. Y así poco sorprendió el resultado en el Congreso, con el voto a favor de 73 legisladores, 32 en contra y 6 abstenciones. Se debatirá el pedido de vacancia. Alcanzamos el primer objetivo, que es la admisibilidad. Esto conlleva a que el presidente de la República va a tener nuevamente que venir acá al Pleno del Congreso a dar sus descargos de todos los argumentos que están esgrimidos en la moción de vacancia presidencial. Y así será, la votación tendrá lugar el próximo 7 de diciembre. La moción deberá recibir en esa sesión plenaria el voto a favor de por lo menos 87 de los 130 legisladores peruanos. Bueno, para ver sobre la situación en estos momentos en Perú, ya lo ven, está Iván La Negra, que es secretario general de la Asociación Civil Transparencia, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Católica. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por atendernos. Perú no sale de una profunda crisis. ¿Usted cree que la gobernabilidad del país y la democracia en Perú están en juego? Sin duda, está en riesgo. Y las razones no tienen que ver solamente con temas vinculados con el gobierno. En realidad es una crisis de largo aliento que tiene al país por lo menos los últimos 5 años, con una serie de sucesos muy graves, como la salida, renuncia de presidentes o la disolución de un Congreso anterior. Y la solución, lamentablemente, es muy difícil, por la precariedad y debilidad de los actores políticos más importantes, tanto el Ejecutivo como el Parlamento. La OEA ha elaborado ahora un informe y pide una tregua política entre los actores que están frenando la gobernabilidad del país. ¿A qué se refiere cuando se habla de fortalecer, por ejemplo, la justicia constitucional? Se refiere a que existe un conjunto de problemas vinculados con la aplicación de disposiciones de la Constitución peruana, que pues se han venido dando sin un mínimo de contenido vinculado con la defensa de los principios democráticos. Y eso es preocupante, ¿no? Esa es una situación que debería ser corregida y el tribunal tiene un rol muy importante al respecto. Sin embargo, eso no solo es el problema, también es la falta de condiciones para un acercamiento de los actores políticos en estas condiciones. Entonces mi pregunta sería, ¿cuál es la salida a la crisis política en el país? Sí, sin duda un punto clave es poder abordar una agenda de reformas prioritarias que requerimos para corregir problemas que hay en la Constitución y desde luego trabajar ya en mediano y largo plazo por el fortalecimiento de los partidos políticos, que son en el Perú verdaderamente muy frágiles, muy precarios, muy débiles. Pero eso va a requerir tiempo. Entre tanto, seguramente, una de las cosas que puede ocurrir es un proceso de tránsito
incluyendo quizá un adelanto de elecciones generales, pero esa es una situación que todavía a estas alturas no es clara, porque hay muchos escenarios que los propios parlamentarios han planteado como salidas de corto plazo. Muy bien, entonces ¿usted cree que Pedro Castillo debería dimitir tras las acusaciones y el pedido de los legisladores el día de hoy a tramitar 5 denuncias constitucionales contra el presidente? Sí, los problemas que él enfrenta son muy serios y posiblemente en otro contexto ya un presidente hubiera renunciado. El tema es que él, al parecer, pues considera que esa salida no es lo que le conviene al país, él es oposición, y por otro lado la oposición no tiene una herramienta a su disposición para que de una manera legal, correcta, sacarlo, digamos, de su puesto, y se han querido forzar algunas figuras. No obstante, el tema de la vacancia por incapacidad moral permanente que se está ahora planteando por tercera ocasión en este gobierno ha sido una figura que se ha usado recientemente en el pasado, sacando al presidente Vizcarra por esa misma razón. Creo que finalmente hacia ese camino o el adelanto de elecciones seguramente irán los esfuerzos del Parlamento. Muchísimas gracias por este análisis. A ustedes, hasta pronto. Bueno, cambiamos de tema, ya lo ven, el exfutbolista brasileño Pelé, hospitalizado desde el pasado martes, está siendo tratado de una infección respiratoria según un boletín médico divulgado este viernes. El hospital israelita Albert Einstein de Sao Paulo aclaró que el astro brasileño presenta una mejoría general en el estado de su salud como respuesta a los antibióticos tras un cambio en su tratamiento contra el cáncer de colon que le detectaron en septiembre de 2021. Desde Qatar, el mundo del fútbol ha rendido un sentido homenaje a la estrella con proyecciones sobre distintos edificios y mensajes de apoyo. Bueno, y vamos a ver cómo ha quedado al final el grupo G tras los partidos de hoy. A pesar de su derrota ante Camerún, Brasil es líder del grupo por diferencia de goles. Se enfrentará a Corea del Sur en octavos de final. Suiza se las verá con Portugal tras clasificarse en segundo lugar, mientras que Camerún y Serbia están eliminadas. Y terminamos nuestro informativo con un cumpleaños muy especial. La tortuga más vieja del mundo ha cumplido al menos 190 años. Se trata de la tortuga Jonathan y su antigüedad queda demostrado por una foto y un documento de cuando llegó a la isla de Santa Elena. La tortuga fue un regalo para el entonces gobernador de la isla y desde 1882 vive en el jardín de la residencia. Jonathan no llegó a conocer a Napoleón, que estuvo exiliado allí. No obstante, durante su vida se inventó el primer sello de correos y se construyó la Torre Eiffel. Y se fundaron las primeras sociedades protectoras de animales. Jonathan sigue ahí. Muy bien, y hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos y hasta dentro de un rato con más información internacional aquí en DW Deutsche Welle. Gracias.